A los pocos minutos del discurso de Donald Trump en Butler Farm Showgrounds, se oyó un grito entre la multitud. ¡Tiene una pistola! Instantes después, sonaron disparos. Una bala rozó la oreja de Trump y el servicio secreto entró en acción. Un francotirador del servicio secreto devolvió el fuego y abatió mortalmente al tirador de 20 años, Thomas Matthew Crooks. Pero, ¿qué ocurrió realmente en el mitin? ¿Quién es Thomas Crooks? ¿Qué sabemos del equipo de francotiradores de élite que lo abatió? Siga con nosotros para averiguarlo. Counter Sniper Team. El francotirador que abatió a Thomas Crooks estaba apostado en el edificio detrás del hombro izquierdo de Trump. Su disparo fue una decisión de una fracción de segundo y derribó al tirador. Era la primera vez en la historia que un francotirador del servicio secreto mataba a un presunto asesino de una figura política, pero fue un disparo demasiado tarde. Pero antes de sumergirnos en los acontecimientos que condujeron al tiroteo, respondamos a una pregunta a la que la mayoría de los canales no han prestado atención hasta ahora. ¿Quiénes eran los francotiradores del tejado? En 1971, el servicio secreto creó el equipo de contrafrancotiradores. Es un equipo de francotiradores de élite y sus miembros están en la cima de su juego. Su nombre en clave es Hércules, y como la figura mitológica griega, tienen que superar las pruebas más duras para entrar en el equipo. Según un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, Hércules tiene la misión de proporcionar inteligencia y observaciones de posibles amenazas a larga distancia en un esfuerzo por proteger a presidentes, vicepresidentes y otros cargos públicos. Están constantemente al acecho de amenazas lejanas, incluso más allá del perímetro de seguridad. El reclutamiento en el Hércules está muy codiciado y es difícil entrar en el equipo de superélite. Los francotiradores que se unen al equipo deben haber trabajado para el servicio secreto un mínimo de 2 años. Se someten a 11 semanas de selección de francotiradores y entrenamiento básico. También hay una prueba obligatoria de visión cromática, ya que los francotiradores contrarios deben tener una vista y un oído excelentes. Los francotiradores trabajan en parejas, en las que un francotirador actúa como observador, mientras que su compañero entrena el rifle en la zona avistada. Trabajan con rifles HAR, hechos a medida por el armero del servicio secreto, y personalizados para cada francotirador, que se ajustan a especificaciones como la longitud de los brazos, las muñecas y los dedos del francotirador. Debido a los altos cargos que tienen que proteger, estos francotiradores están siempre a un latido de apretar el gatillo para neutralizar cualquier amenaza. En este caso, tenían que proteger a Trump de cualquiera de esas amenazas, y resultó ser un tirador aficionado de 20 años. A pesar del desafortunado incidente en el meeting de Trump, los francotiradores del Hércules siguieron siendo los héroes del día. Si no estás de acuerdo con esto, es comprensible. ¿Por qué no eliminaron al asesino antes de que disparara al candidato presidencial? Para responder a esa pregunta, primero hay que entender cómo debería haber funcionado idealmente el protocolo del servicio secreto durante el meeting y cómo los fallos de seguridad condujeron al tiroteo final. El incidente de la granja Butler. Alrededor de las 5 de la tarde del 13 de julio, el Butler Showgrounds en Butler, Pensilvania, se llena con decenas de miles de partidarios del expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump. Pensilvania es uno de los 6 estados decisivos para ganar las próximas elecciones presidenciales. Si preguntan a cualquiera, Butler, y no Toledo, Ohio, fue la cuna del Jeep, símbolo del sueño americano. La antigua fábrica de la American Bantam Car Company sigue en pie en Butler, y cada año, la ciudad celebra un festival para festejar el icónico automóvil. Butler es una ciudad republicana hasta la médula. Aunque cada vez hay más demócratas, el pueblo es de cuellos azules, y Donald Trump está endiosado. Su mitin no podía celebrarse en mejor lugar, ya que el camino hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos llega a un cruce crítico. Era la segunda visita de Trump a la ciudad, y la feria del mayordomo estaba en pleno apogeo. Trump no estaba allí para influir en los indecisos o ganar nuevos partidarios. Tenía un propósito: coger impulso antes de la nominación oficial republicana, el último día de la convención nacional del partido. Y para ello, planeó disfrutar del fervor de miles de seguidores que se congregaron en masa en el recinto Butler Farm Show. Esta es una gran multitud. Esta es una gran hermosa multitud. A las 17:06, aproximadamente una hora antes de que Trump suba al escenario, el tirador, Thomas Matthew Crooks, es grabado por las cámaras merodeando fuera del perímetro de seguridad y explorando los edificios. Una hora después, apuntaba con un rifle AR-15 al expresidente y disparaba. En el momento en que aparece en el vídeo, 2 equipos de francotiradores del Hércules estaban a punto de tomar posiciones en el tejado de 2 edificios situados detrás del escenario.
En el tejado del edificio, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, hay francotiradores de los servicios secretos. Vigilan constantemente los alrededores en busca de amenazas. Un simpatizante grabó a los francotiradores en vídeo. A las 6 de la tarde, Trump llegó al mitin y fue recibido con un alboroto de la multitud. A las 18:05 comenzó su discurso. A los pocos minutos, las cosas empiezan a ir mal, pero el equipo de seguridad de Trump, a pesar de ser consciente de ello, deja que el discurso continúe. Sin embargo, a los 8 minutos del discurso, los partidarios de Trump entre la multitud ven a un hombre armado en el tejado y empiezan a correr. Tiene una pistola. Disparadle. Tiene un arma. Momentos más tarde, la primera ronda de disparos sonó y Donald Trump fue alcanzado en la oreja. Aquellos disparos pusieron fin a una celebración, acabaron con una vida y cambiarían la trayectoria de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, quizá el acontecimiento democrático más esperado del mundo. La bala cortó la punta de la oreja izquierda de Trump y le dejó ensangrentado, pero por lo demás resultó ileso. Había girado la cabeza para señalar las estadísticas en una jumbotron unos segundos antes de que el pistolero le disparara. Eso le salvó la vida. El atentado fue el primero contra un candidato presidencial o un presidente en ejercicio desde que Ronald Reagan fuera tiroteado en 1981. Trágicamente, un simpatizante que se encontraba en las gradas, Cory Comperatore, de 50 años, perdió la vida en el tiroteo y otras 2 personas resultaron gravemente heridas. Tras el tiroteo, las investigaciones revelaron que el intento de asesinato fue posible gracias a una vergonzosa acumulación de fallos de seguridad por parte del servicio secreto y las fuerzas del orden locales. Nos adentraremos en ellos de forma lineal para ofrecerles una visión completa de lo que ocurrió exactamente en el mitin. Para llegar al principio de los errores cometidos por el servicio secreto, tenemos que empezar por el final, es decir, después de que el presunto asesino, Thomas Crooks, fuera abatido por francotiradores de la contraofensiva. Después de que Crooks fuera abatido, los agentes de la ley le encontraron un detonador remoto que habría detonado explosivos en su coche y posiblemente habría matado a más gente. Encontraron su coche aparcado a 1/3 de milla del punto en el que se realizaban los controles de seguridad de las personas que entraban en la concentración. En su coche también encontraron un dron, y los investigadores dijeron que Crooks había sobrevolado el lugar unas horas antes de que empezara el mitin, obteniendo información vital que le ayudó a planear su atentado. Esto nos lleva al primero de varios errores de seguridad que se cometieron ese día. Es habitual que las autoridades federales prohíban el uso de drones sobre su medidor de seguridad. De hecho, el día del malogrado suceso, la Autoridad Federal de Aviación, FAA, colocó una ventana de restricción temporal de vuelos sobre Butler Farm y las zonas circundantes. Los registros de la FAA muestran que la restricción duró 1 hora y 55 minutos. Sin embargo, Crooks pudo sobrevolar la zona con su dron, y la vigilancia aérea podría haberle ayudado a planificar su tiroteo. Normalmente, la prohibición de las aeronaves debería haber incluido todos los dispositivos aéreos. El dron había sido fabricado por DJI. Aún no está claro cómo supieron los investigadores que el dron había sobrevolado los terrenos del mitin, pero los drones dejan trayectorias de vuelo electrónicas cuando vuelan y los registros podrían haberse obtenido del fabricante del dron, DJI. A partir de aquí, los errores no hicieron más que agravarse. Los asistentes al mitin fueron controlados por los servicios de seguridad antes de entrar en el recinto, de modo que si alguien hubiera venido con un arma, habría sido identificado, ¿no? Bueno, 1 hora antes de que comenzara el mitin, Crooks fue identificado como una persona de interés por agentes de la ley. A las 5:40, se le vio con un telémetro y una mochila en la entrada, donde los agentes de seguridad estaban utilizando detectores de metales para registrar las bolsas. Un telémetro es un dispositivo similar a un binocular que se utiliza para obtener la distancia exacta de un objeto. ¿Quién lo utiliza normalmente? Lo has adivinado, los francotiradores. Al parecer, el agente pensó que Crooks quería utilizarlo para ver mejor el estrado. A pesar de ello, dio el aviso de persona sospechosa para alertar a sus colegas. Los agentes de seguridad intentaron seguir a Crooks, pero lo perdieron entre la multitud. Unos 30 minutos más tarde, a las 17:51 horas, la policía del estado de Pensilvania avisó al servicio secreto de la presencia de una persona sospechosa y los francotiradores del servicio secreto fueron informados a las 17:53 horas. El informe tardó media hora completa en llegar al servicio secreto, tiempo suficiente para que el sospechoso escalara un edificio situado justo fuera del perímetro y trepara hasta el tejado. Cuando se le preguntó por qué el informe sobre la persona sospechosa no se entregó al servicio secreto o no se investigó adecuadamente, el portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, dijo:
Para ser claros, el individuo nunca fue identificado como una amenaza. Se le identificó como persona sospechosa, lo que significa que en ese momento no había indicios de que fuera un peligro. Era un individuo que requería más investigación. Dijo además que no era exacto que los medios de comunicación afirmaran que la agencia tenía conocimiento de una amenaza antes del tiroteo. Un francotirador de las fuerzas de seguridad locales vio a Crooks y le hizo una foto que envió a otros agentes. Se cree que esto fue antes de que el servicio secreto recibiera el informe de persona sospechosa, y que la foto fue tomada porque el francotirador pensó que el hombre, que no había sido identificado entonces, estaba actuando de forma sospechosa. El servicio secreto fue informado de la presencia del tirador en el mitin 20 minutos antes del tiroteo y 10 minutos antes de que Trump subiera al escenario. Minutos antes del tiroteo, testigos presenciales captaron con la cámara al tirador en el tejado de uno de los edificios e informaron a la policía. Ahora aquí hay una sorpresa. Los francotiradores del servicio secreto habían visto a Thomas Crooks en el tejado a las 5:52 p.m., 20 minutos antes de que sonaran los primeros disparos. Sin embargo, no hicieron nada. Después de que testigos presenciales vieran a Crooks tendido en el tejado, 2 policías intentaron llegar al tejado y uno de ellos izó al otro. Sin embargo, cuando el agente se subió, Crooks se dio la vuelta y apuntó con su rifle AR-15 al otro hombre. Por su seguridad, el agente se soltó y cayó, lesionándose gravemente el tobillo. No podía hacer otra cosa cuando estaba cara a cara con un tirador de gatillo fácil y sus 2 brazos soportaban su peso. Otro error garrafal que cometió el dispositivo de seguridad de Trump fue en la colocación de los agentes alrededor de la zona. Al parecer, el edificio desde el que abrió fuego el tirador estaba custodiado por la Unidad de Servicios de Emergencia, ESU, del condado de Butler. Todos los miembros de la ESU han asistido a escuelas SWAT básicas y avanzadas a través de la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos y pueden ser descritos como bien entrenados. ¿Dónde estaban los agentes cuando Crooks se dirigió al edificio y subió? Al parecer, habían abandonado sus puestos y se unieron a la búsqueda del hombre sospechoso. Pero volvamos al punto de partida. Por lo que se ha revelado, los francotiradores, situados en estos 2 edificios a derecha e izquierda de Trump, habían visto al tirador 20 minutos antes de que sonara su primera ráfaga de balas. ¿Por qué los francotiradores no dispararon a Crooks cuando lo avistaron? La razón radica en el mensaje subyacente de esta comedia de errores que acabo de describir. La seguridad del lugar del acto y la protección del candidato presidencial, Donald Trump, es un mecanismo de relojería de diferentes entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Si cada una de ellas hace su trabajo correctamente, prácticamente cualquier amenaza puede ser neutralizada. Si no lo hacen, se produce un atentado. Aunque el trabajo de los francotiradores consistía en detectar amenazas lejanas y neutralizarlas, trabajaban codo con el equipo de contraataque sobre el terreno, cuyo nombre en clave era Hawkeye, Ojo de Halcón. Estos agentes estaban más cerca de Trump y deberían haberle sacado del escenario en cuanto recibieron informes de una persona sospechosa o de una persona en el tejado. Además, debido a que el edificio por el que subió el tirador estaba bajo la vigilancia de otros agentes de la ley, se ha especulado con que los francotiradores inspeccionaron más lejos, confiando en que otros agentes aseguraran la zona. Las fuerzas del orden locales deberían haber detenido a Crooks antes de que tuviera la oportunidad de llegar al complejo de almacenes desde donde disparó. El complejo de almacenes estaba cerrado durante el día, por lo que era muy poco probable que alguien visto allí pudiera ser un empleado. Por lo tanto, si se hubiera visto a alguien en las instalaciones, se habría procedido a su detención, o al menos a un interrogatorio. Curiosamente, se había apostado personal de seguridad en el interior del edificio. En defensa de la decisión de no colocar francotiradores en el tejado, la directora del servicio secreto, Kimberly Cheatle, dijo que el tejado inclinado presentaba un riesgo para la seguridad y que se tomó la decisión de asignar personal de seguridad para asegurar los interiores del edificio. Además, ha habido informes de que la agencia rechazó peticiones para reforzar la seguridad de Trump durante los 2 años anteriores al intento de asesinato, pero el servicio secreto niega que se hicieran tales peticiones. Según la oficina del sheriff del condado de Butler, el departamento se había quejado al servicio secreto de no contar con personal suficiente y de no poder proporcionar una seguridad adecuada a los complejos. El equipo de la ESU no disponía de personal suficiente para cubrir el recinto del edificio, un fallo fatal que permitió a Crooks subir al tejado utilizando los aparatos de aire acondicionado. Al final, el único equipo que ejecutó su trabajo fue el de francotiradores. El fusil AR-15, utilizado por Thomas Crooks, tiene un alcance efectivo de entre 366 y 457 metros. Estaba a menos de 137 metros de Trump,
una distancia suficiente para que cualquier tirador decente acertara a un blanco de tamaño humano. 26 segundos después de que Crooks efectuara su primer disparo, un francotirador le hirió mortalmente de un disparo en la cabeza. Momentos antes de que se produjera el primer disparo, un francotirador situado en el edificio de la izquierda, detrás de Trump, vio al tirador y se preparó para devolver el fuego. Los francotiradores del edificio de la derecha estaban más cerca del tirador, pero su visión estaba obstruida por los árboles. Se cree que los francotiradores del edificio de la izquierda fueron los que abatieron al presunto asesino. Aproximadamente 2 minutos después de que Crooks abriera fuego, los agentes del servicio secreto confirmaron que había muerto y se llevaron a Trump del escenario. Al hablar del incidente, el jefe del servicio secreto elogió a los francotiradores por su rapidez mental. Tienen la capacidad de tomar esa decisión por sí mismos. Si ven que es una amenaza y lo hicieron en ese caso, dijo. Y aplaudo el hecho de que tomaran esa decisión y no tuvieran que consultar con nadie y, afortunadamente, neutralizaran la amenaza. Thomas Matthew Crooks. Gran parte de la rutina diaria de Thomas Crooks giraba en torno a la residencia de ancianos de los suburbios de Pittsburgh, donde lavaba platos y servía comidas por $16 la hora. Sus compañeros de trabajo le recordaban como una persona educada pero distante, y señalaban que almorzaba solo en la sala de descanso y que rara vez hablaba con alguien. Para sus jefes, era un trabajador diligente que casi nunca faltaba. Por eso les cogió por sorpresa cuando les hizo una petición. Quería tomarse el sábado libre. Fue una de las pocas pistas que los investigadores descubrieron que revelaban que el joven de 20 años, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, planeaba convertirse en un asesino político. Mientras el oeste de Pensilvania se preparaba para el bullicioso espectáculo de acoger un mitin del expresidente Donald J. Trump, Crooks se preparaba para ejecutar una de las misiones más temerarias de la historia política moderna de Estados Unidos: matar a un expresidente. Semanas después del incidente, su ideología y sus motivos aún mantienen a los detectives despiertos por la noche, devanándose los sesos. ¿Por qué iba a ejecutar una misión suicida? ¿Trabajaba solo o fue un acto de terrorismo doméstico? ¿Quién era realmente Thomas Matthew Crooks? En docenas de entrevistas, antiguos compañeros de clase, profesores y vecinos describen a Crooks como un adolescente torpe e inteligente al que le gustaba trastear con los ordenadores y pasaba los fines de semana jugando a videojuegos. Para muchos, ha sido difícil conciliar esta versión de Crooks con la imagen del pistolero de pelo rizado en el mitin, armado con el rifle AR-15 de su padre, que subió a un tejado y apuntó al expresidente. Pero hay más de lo que parece, y Crooks podría encajar en el perfil bien establecido de una categoría de asesinos que aterrorizan al país: tiradores en masa. Muchos de los jóvenes que han atacado escuelas, cines, supermercados e iglesias en los últimos años, deliberada o involuntariamente, insinuaron su rabia, sus fantasías violentas o sus planes mucho antes de sus ataques, un fenómeno que los investigadores llaman filtración. Thomas Crooks no es una excepción. El teléfono del pistolero mostraba que posiblemente había leído noticias sobre Ethan Crumbley, el adolescente que mató a 4 estudiantes en el Instituto Oxford de Michigan. En los últimos meses, el señor Crooks recibió varios paquetes, algunos de ellos con la indicación material peligroso. También buscó trastorno depresivo mayor en un teléfono móvil que se encontró más tarde en su casa. Hay un número alarmante de búsquedas de figuras políticas que realizó que insinúan que el fallido asesinato de Trump iba a ser uno de tantos. El presidente Biden, el señor Trump, el fiscal general Merrick e incluso miembros de la familia real británica están incluidos en su lista de búsquedas. También buscó tanto las fechas del mitin del señor Trump del 13 de julio en Butler, Pensilvania, como las de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Pero los investigadores no han encontrado ninguna prueba de que el señor Crooks tuviera fuertes creencias políticas o una motivación ideológica. Aunque estaba registrado como republicano, los registros muestran que también donó $15 a una causa progresista el día de la toma de posesión de Biden en enero de 2021. Aunque a primera vista el joven tirador parecía otro John Wilkes Booth, la información que está saliendo a la luz está revelando que Crooks no tenía motivaciones políticas y se parece más a un tirador de instituto. La única diferencia es que eligió un mitin. El mitin que eligió fue anunciado a principios de julio en Butler Farm Show. Butler está a solo 1 hora en coche de la ciudad natal del señor Crooks, Bethel Park, una ciudad suburbana de clase media, mayoritariamente blanca, de unos 32.000 habitantes, donde el señor Crooks vivió casi toda su vida. Nació en 2003 y creció en una familia políticamente mixta. Su madre es demócrata y su padre y su hermana mayor son libertarios. Asistió a escuelas locales, graduándose de Bethel Park High School en 2022 y de una universidad comunitaria local,
donde recibió un título asociado en Ciencias de la Ingeniería, en mayo. La era Trump ha traído tensiones a la política local en Bethel Park, una ciudad tradicionalmente republicana que ahora está dividida casi por igual. El señor Trump venció al señor Biden allí por solo 65 votos en 2020 y este año incluso el aire huele a política. Los residentes colocan banderas, pancartas y carteles de jardín para mostrar sus afiliaciones políticas. El pasado Halloween, un residente decoró su césped con un esqueleto apuntando con una pistola a otro esqueleto que llevaba una camiseta de Biden. Pero varios vecinos dijeron que la familia Crooks no ponía carteles en el jardín para mostrar sus ideas políticas. De hecho, dijeron, rara vez veían a la familia. De niño, el señor Crooks se hacía amigo de otros niños del vecindario y solía caminar hasta la manzana para jugar en su patio trasero, dijo un vecino. Pero la familia se distanció en los últimos años. No está claro cómo y cuándo Crooks se interesó por las armas, pero su padre poseía más de una docena de armas de fuego, incluido el rifle semiautomático utilizado en el ataque. Se presentó a las pruebas del equipo de rifle del Instituto de Bethel Park, pero no tenía buena puntería y no entró en el equipo. Una diferencia notable entre Crooks y otros autores de tiroteos masivos es que casi no tenía presencia en las redes sociales. Su única cuenta verificable en línea es Discord, que tenía poca actividad. Sin embargo, la camiseta que llevaba el día que atacó el mitin era una vendida por Demolition Ranch, un popular canal de YouTube de temática armamentística muy popular en el mundo online de los Guntubers. Las opiniones sobre él en el instituto difieren. Mientras que algunos antiguos compañeros afirman que era reservado y que se burlaban de él por su higiene y olor corporal, otros insisten en que ni sufría acoso ni estaba aislado, ya que tenía un pequeño grupo de amigos. No tuvo problemas disciplinarios en el instituto y rara vez faltó a clase. Los profesores incluso destacaban su participación activa en clase. Pasaba la mayor parte de las tardes en un programa de tecnología informática y un profesor comentó que marcaba la pauta en lo académico. Thomas Crooks se graduó con una nota media acumulada de 4.047 en medio de los aplausos de unos 300 estudiantes que ululaban y vitoreaban mientras sus amigos cruzaban juntos el escenario. Una vez terminada la secundaria, asistió a la universidad comunitaria y planeaba matricularse en la Universidad Robert Morris este otoño. Eso fue antes de que comenzaran sus planes de asesinato. El 7 de julio, 6 días antes del mitin político, el señor Crooks pudo haber comprobado el lugar del acto planeado. El viernes, el día antes del mitin, pasó gran parte del día en el campo de tiro. El sábado, el día D, fue a Home Depot a las 9:30 de la mañana para comprar una escalera, compró 50 cartuchos de munición por la tarde y condujo hasta el mitin. En el Hyundai Sonata, que condujo hasta el mitin, dejó 2 artefactos explosivos rudimentarios, varios cargadores para el rifle que utilizó, un chaleco antibalas y el dron que utilizó para la vigilancia aérea ese mismo día. La llegada de la comitiva de Donald Trump puso fin a horas de espera y puso en marcha los planes de Crooks. A las 18:11 horas, Crooks abrió fuego después de haber logrado escapar de su captura, a pesar de haber sido localizado en repetidas ocasiones por las fuerzas del orden. Disparó 2 ráfagas de balas, pero erró el blanco. Los francotiradores contrarios no lo hicieron, y segundos después de dejar volar esas balas, Crooks se desplomó con una herida de bala en la cabeza. El intento de asesinato fue un fracaso estrepitoso del servicio secreto, quizá el mayor desde el atentado contra Ronald Reagan. La agencia era responsable de supervisar todo el dispositivo de seguridad del evento, y ahora, tanto investigadores como congresistas intentan comprender cómo un solitario hombre armado sin formación militar fue capaz de poner en ridículo a equipos de agentes del servicio secreto. El director Chittle se enfrentó a duras críticas y a una creciente presión para que dimitiera tras el intento de asesinato y fue convocado a una audiencia en el Congreso pocos días después. En la audiencia, Chittle fue interrogado por legisladores de la Cámara de Representantes, que revelaron que el complejo de edificios en el que se había enclavado el tirador había sido identificado como área de preocupación 5 días antes del tiroteo. El servicio secreto cuenta con 7.800 agentes y funciona con un presupuesto anual de $3.000 millones. Por tanto, la agencia disponía de tiempo y recursos de sobra para prevenir lo ocurrido. En su declaración inicial en la audiencia, Chittle aceptó toda la responsabilidad por los fallos de seguridad en el mitin. El martes 17 de julio presentó su dimisión y el subdirector del servicio secreto, Ronald Rowe, fue nombrado director en funciones. En cuanto a su dimisión, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que ya era hora de que se produjera, y el expresidente Trump comentó que debería haberse producido, diría yo, en 1 hora, no en 9 días, 10 días. Trump
había publicado un tuit tras el atentado en el que daba las gracias a los agentes de la ley, y también enviaba sus condolencias al voluntario del servicio de bomberos, Cory Competadore, que resultó muerto. Su primera aparición pública tras el atentado fue en la Convención Nacional Republicana, donde se aseguró oficialmente la nominación presidencial y eligió al excrítico senador J.D. Vance como compañero de fórmula. El incidente de la granja Butler ha tenido una gran influencia en las campañas electorales presidenciales. La disminución del apoyo de los demócratas ha hecho que el presidente Biden se retire de la carrera electoral y que la vicepresidenta Kamala Harris obtenga la nominación demócrata. Las imágenes de Trump, bombeando su puño tras sobrevivir al ataque, se hicieron virales en Internet y podrían ser un poderoso símbolo para su candidatura a la reelección. La vicepresidenta Harris, por su parte, haría historia como la primera mujer presidenta de Estados Unidos si gana las elecciones. Como siempre, las elecciones presidenciales de Estados Unidos están resultando ser un choque de gigantes políticos en el que ninguna victoria está asegurada cuando se emite la última papeleta. ¿Te ha parecido interesante esta información? No dejes de ver otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias de nuevo por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.